Le vamos a presentar una actualización de cuál es la situación en este momento en Ecuador tras la llegada a este país de una delegación de altos funcionarios de Estados Unidos para colaborar en asuntos de seguridad. Tenemos el día de hoy al politólogo Daniel Olivos. Daniel, buenos días, gracias por tu tiempo, bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por acompañarnos y por poner un poco en contexto a nuestra audiencia sobre lo que ha ocurrido en estos últimos días tras los hechos de violencia en Ecuador. Varios países y gobernantes del mundo han criticado lo que ha ocurrido y han prestado su apoyo al presidente Noboa. Quisiera que nos hablara acerca de esta delegación de Estados Unidos que están allí para apoyar en materia de seguridad. Por supuesto, la cooperación internacional siempre es importante y aún más cuando se habla en términos de seguridad. En el gobierno de Guillermo Lasso se firmaron dos acuerdos de cooperación internacional, los cuales, como en su momento no estaba la Asamblea Nacional, tuvieron que pasar a la Corte Constitucional. Esta, el día de ayer, dio el visto bueno para que no sea aprobado por la Corte, por la Asamblea Nacional y pase directamente a ser ejecutado. En este caso, el Ministerio de Defensa es quienes tienen la posta para hacerlo, donde se tiene esperado que puedan venir delegaciones de militares especializados en el tema de crimen organizado. De igual manera se habló de cooperación en términos de materiales de seguridad avanzados para términos de inteligencia por un periodo de 5 años para el Ecuador, lo que significa, en otras palabras, que nosotros tendríamos la presencia de Estados Unidos en la ayuda y la guerra contra el crimen organizado durante 5 años, lo cual es muy acertado teniendo en cuenta la experiencia de Estados Unidos. Sí, tomando en cuenta la aprobación de estas medidas, ¿cuáles serían los cambios más importantes que a corto y mediano plazo se lograría en Ecuador? Bueno, tenemos que tener en cuenta dos cosas primeramente. A corto plazo nosotros esperaríamos que bajen en cierta medida lo que es el crimen organizado, sicariato, asesinatos, mediante la inteligencia de saber dónde se encuentran estas bandas. A largo plazo lo que nosotros realmente esperamos es que podamos declararnos que ya no estamos en una guerra de conflicto armado no internacional, lo cual beneficiaría a todos los ciudadanos ecuatorianos en una cooperación importante que no se ha dado desde la eliminación de la base en Manta. Sí, es importante que compartamos con la audiencia que estamos hablando de cárteles de droga enraizados en Ecuador, que son internacionales, que vienen de varios países como por ejemplo México y Colombia. Quisiera que habláramos acerca del aporte desde el punto de vista táctico, de conocimiento y de equipo de tecnología del gobierno de los Estados Unidos para lograr esos objetivos alcanzados con respecto a estas bandas. Por supuesto, en cuanto a la tecnología que está siendo adoptada por Estados Unidos de América, por el momento es confidencial. Se sabe que solo ha llegado un avión completo de todo el material en términos de inteligencia, lo cual esperamos que sea fructífero para el Ecuador. En cuanto a los términos de narcotráfico, es importante enraizar que todos estos grupos ya utilizan métodos terroristas, por lo cual se les declara también como terroristas. ¿Cuál es, de alguna manera, la percepción que tienen los ciudadanos ecuatorianos, la opinión pública en general, sobre estas medidas que está impulsando el presidente Noboa? Bueno, si hablamos términos ciudadanía normal, creo que todos esperamos que Estados Unidos, con toda su tecnología y experiencia, pueda ayudar al Ecuador, ya que nunca ha tenido una guerra similar a la que estamos viviendo. En la parte política, obviamente, tenemos dos lados. En este caso, la política de la izquierda que dice que esto es una intromisión y una intrusión a la soberanía ecuatoriana, y otros que dicen que es la única manera de que nosotros podamos tener ayuda. No es una intromisión, valga la redundancia, ya que nosotros estamos en el término de que la Corte Constitucional estableció que esto es completamente acorde a la Constitución y no hay una intromisión a la soberanía. Gracias por esta aclaratoria porque es una disyuntiva que polariza las posiciones. Si tomamos en cuenta que el presidente Noboa ha hablado de un programa de mano dura, hay algunas personas que le han vinculado o le han asociado con lo que ha hecho en su país el presidente Bukele. ¿Esto se ve como una fortaleza o se relaciona de mala manera? Si nos pudiese explicar. Bueno, el término de lo que se ha viralizado en redes sociales del actuar de las fuerzas militares en el Ecuador, en las cárceles, eso es un tema netamente de seguridad, creo yo.
La fórmula Bukele para el Ecuador en cierto punto no se está aplicando, ya que aquí se respetan y también en términos los derechos humanos. No olvidemos que nosotros al declararnos en conflicto armado no internacional, las personas que son no combatientes y combatientes adquieren derechos especiales, tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz. Por lo que siempre, en este caso, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos está velando por el cumplimiento de los derechos humanos en todo tiempo de guerra que en este momento estamos viviendo aquí en Ecuador. Además de Estados Unidos, que otros países han anunciado su apoyo al gobierno de Ecuador y cuáles son las expectativas que se tienen, porque veíamos la reunión del presidente Noboa con 38 diplomáticos tratando de establecer justamente esta alianza internacional. Por supuesto, creo que el apoyo internacional siempre es importante y tener lazos estrechos con todas las delegaciones diplomáticas acreditadas en el Ecuador es algo muy importante para afianzar esos lazos. En este caso, como sabemos, el presidente Noboa se encuentra en España, hablando de temas de economía, cooperación y estoy seguro que de seguridad. Uno de los países que también se ha ofrecido a ayudar estrechamente al Ecuador, en este caso es Perú, no directamente, pero sí de alguna manera recogiendo a las personas privadas de libertad de nacionalidad peruana en nuestro país, lo cual de alguna u otra manera reduce el hacinamiento en el Ecuador y podemos estar hablando de una cooperación en materia penal. Daniel, el presidente Noboa también ha hablado de la semaforización del toque de queda. ¿Qué establece esto? La semaforización establece que en cada cantón de cada provincia del Ecuador ahora tiene una semaforización rojo, amarillo y verde. Las que están en rojo tienen un toque de queda mayor a las que están en verde que no tienen un toque de queda. Sin embargo, esto se ha hecho tras un análisis de las Fuerzas Armadas y un análisis de riesgo de cuáles son las ciudades con mayor índice de riesgo ante los ataques terroristas. Por ejemplo, ¿cómo está haciendo la gente en Ecuador para llevar su día a día, entre comillas, de la manera más normal posible? Y cómo esta situación del toque de queda y el estado de emergencia ha afectado la economía del país. Bueno, ahora en general todos los locales cierran temprano. eh, Aparte del toque de queda, creo que también es por el transporte y la movilización. Sin embargo, con la extensión del horario de toque de queda, se espera que la economía revitalice en este sentido, tanto la parte comercial como la parte humana de las ventas de pequeñas y grandes empresas. Creo que es importante. Sin embargo, tras el pasar de los días, creo que se ha reducido la percepción de inseguridad en el Ecuador, eso es muy importante decirlo. Sin embargo, no podemos dejar de lado que esto es una lucha de todos los ciudadanos apoyando las fuerzas ecuatorianas. ¿Qué piden los ciudadanos en la calle? ¿Cuáles son sus prioridades en este momento? Seguridad, creo que seguridad y darle paso a la vuelta a este capítulo del libro, de lo que está pasando en el Ecuador y volver a lo que normalmente siempre ha sido, que es un Ecuador de paz. ¿Ha habido algún precedente en este sentido donde hayan tenido que sumarse otros países para ayudar al presidente a rescatar la seguridad en su propio país? No, realmente es la primera vez que se pide directamente el tema de una ayuda directa y es la primera vez, recordemos, que se declara un conflicto armado no internacional en el Ecuador, aplicando el derecho internacional humanitario, lo cual es un hito histórico. Importante reconocer que se necesita la ayuda internacional de los expertos que han tenido que atravesar estas circunstancias de las cuales el Ecuador no tiene la experiencia. Sin embargo, ha estado a la altura por medio de las Fuerzas Armadas, por medio de la cooperación internacional y por medio de la ayuda y cooperación de Estados Unidos directa que llegó desde el día de ayer. ¿Cuál ha sido el manejo que le han dado los medios de comunicación en Ecuador a lo que ha ocurrido, tomando en cuenta que también hay muchos fake news que se transmiten a través de redes sociales? Por supuesto, recordemos que fue la Comunidad Andina de Naciones antes de ayer la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores, donde se estableció diferentes acuerdos. Entre los principales de establecer un sistema de fronterizo de seguridad e inteligencia, lo cual ayudaría al Ecuador y a todos los países que de alguna u otra manera son afectados por el narcoterrorismo que de ahora en el Ecuador es parte. De igual manera, la OEA estableció una declaratoria condenando todos los actos terroristas que se están viviendo en el Ecuador y apoyando todas las acciones que está tomando el gobierno de Daniel Noboa.
Daniel, gracias por acompañarnos el día de hoy y compartir con la audiencia lo que está ocurriendo en este momento en Ecuador, una vez que se han logrado estos acuerdos de ayuda internacional para poder rescatar la seguridad del país. Gracias por acompañarnos. Feliz día.